Manomatic, bienvenido a Bilogic Podcast. Si tú le decías a alguien, oye, mira, en aquella época, ¿te puedo pintar aquí un graffiti? Te decía directamente que no. Estaba McLean Crew, que desarrollaron el hiperrealismo, y a mí fue algo que me causó un gran impacto. Para mí era algo completamente inalcanzable. Entró en ese mismo momento en el que dije, oye, a mí me gustaría también hacer realismo, ¿no? Fueron los motivos que me llevaron a decir, oye, vamos a hacer retratos. Esto sí va a conseguir que la gente entienda el graffiti. Apliqué muchísima energía en desarrollar una calidad de obra muy potente, que me permitiese realizar lo que me diese la gana. El hecho de poder hacer unas obras muy valientes y que el público reaccione de manera tan positiva. O sea, la gente en Huelva es muy abierta. Muchas de tus obras más conocidas, yo quiero destacar dos. Tiene clases 3D. El autor de la fotografía se puso en contacto conmigo a través del email diciendo que le había gustado mucho que hubiese utilizado su fotografía. Tienes otra obra muy importante que es Pure Love. Antes has hablado de Banksy, porque Banksy retuiteó tu obra Pure Love. Por eso hay mucha gente que me pregunta cuál es tu mejor obra. Y para mí mi mejor obra, siempre la última que he hecho. ¿Y por qué Manomatic? Bueno, Manomatic viene de... Manomatic, bienvenido a Bilogic Podcast. Buenos días, Oro. Muchas gracias por haber venido. La verdad que teníamos muchas ganas de charlar contigo, porque como te comentaba antes, formas parte de la cultura popular, cuanto menos onubense. Yo creo que todo el mundo sabe quién es Manomatic. A mí me llama un poco la atención que yo, por ejemplo, en mi casa puedo decir quién es Manomatic y mi madre sabe quién es Manomatic, que es de otra generación, ¿no? Y bueno, a lo mejor en otros ámbitos del arte, pues esto no sucede así. Creo que eres una persona, el personaje es muy conocido, pero quizás la persona no tanto. Y yo mismo muchas veces, que he visto tus obras por Huelva, pues me he preguntado quién es Manomatic, al margen de que, bueno, sabía quién era la persona, ¿no? Pero un poco tenía curiosidad por conocer tu historia. Has comentado en alguna ocasión pues que tú empiezas en el mundo del graffiti, entre comillas, tarde, con 18 años, pero que sabes de otros artistas que empezaron mucho antes, ¿no? Que bueno, te gustaba todo lo que era el mundo asociado del hip hop, también fuiste DJ de música electrónica, tú ya dibujabas, evidentemente, porque para hacer las obras que haces tienes que saber dibujar también. Te llamaba la atención el baile, todo esto, pero ¿qué sucede para que finalmente acabes un día con un spray en la mano, ¿no? Como este proceso. Pues mi historia siempre ha sido, tanto en el mundo de la música como DJ, como en el mundo del graffiti, ha sido un poco por un ideal o una imaginación de lo que yo consideraba que quizá podía haber sido el mundo del graffiti en aquellos años cuando yo tenía 18 años, ¿no? En el año 2000, que bueno, con anterioridad a esto, yo tenía relación con gente de Sevilla y discurría, bueno, andaba mucho por la ciudad de Sevilla y en aquella época había un gran boom de graffiti en la ciudad y en esa ciudad. Y estaba muy en contacto con los grafitis, con lo cual nosotros íbamos mucho directamente a ver, ¿no? Las obras de estos artistas que tampoco conocíamos particularmente, pero me gustaba mucho el lenguaje que tenía y cómo impactaba, ¿no? En mí, los colores, las temáticas y demás, ¿no? Entonces, curiosamente, bueno, no curiosamente, sino que a mí me gustaba dibujar. Yo me dediqué a dibujar desde los 16 años hasta los 18. Empecé a dibujar de una manera como muy espontánea porque, bueno, me llamaba la atención, tenía tiempo y dedicaba el tiempo a ello. Y esos dos factores se pusieron en común y me saltó la chispa y dije, oye, yo quiero hacer esto, ¿no? Pero un poco como atrevimiento, porque realmente las obras que yo veía las veía como a un nivel que era difícil de acceder, ¿no? De conseguir hacer algo así, ¿no? Hay que tener en cuenta que yo siendo de Huelva, aquí, que yo no tenía contacto ninguno con los grafitis, aquello me parecía obras de increíbles artistas, ¿no? Que conectaban mucho con nuestro momento, nuestra juventud y demás, ¿no? Pero dije, oye, mira, yo quiero intentar hacerlo y lo empecé a hacer de esa manera un poco sin ninguna guía. Directamente, mi primer graffiti está pintado en mazagón y fui a una ferretería, compré 3 botes,
uno negro y dos amarillos. Sí, sí, ¿sigue existiendo el graffiti? No, ese Ya ya se no perdió, está. ¿no? Lo pinté muy cerca de la casa donde vivía no, bueno, no, mentira. Pinté primero uno, antes que ese pinté uno a un solo color, ¿sabes? En negro. ¿Sabes? Después ya me fui Te metiendo en atreviste lo con dos otro. colores. Me atreví con dos colores, exactamente. Y a partir de ahí, pues empecé como de vez en cuando, iba haciendo alguna cosa bastante mala, pero que bueno, a mí me parecía que, oye, porque tenía su punto y que quizás pudiese ir mejorando hasta llegar a, no sé, a algo, ¿no? Y de esto que cuando uno es joven, pues hace lo que sea y simplemente se divierte con este tipo de cosas, ¿no? Y tenía la suerte de que, bueno, mi tía tenía unos amigos que su hijo se dedicaba mucho al mundo del graffiti. Yo lo conocía por esta amistad que tenía de familia y ya sí que le pregunté a mi tía, oye, ¿me puedes poner en contacto un poco con Isidoro, con Bece, para hablar de esto? Y bueno, efectivamente quedamos. Yo lo conocía un poco de antes, de otras cosas, de amistad, pero que había perdido un poco el contacto con él y demás. Total, él me dijo, oye, mira, te tienes que comprar este tipo de material, este tipo de bote y tal igual. Y a partir de ahí, un poco me empecé a desempeñar mi graffiti por aquí por Huelva, un poco a mi estilo, a mi De forma totalmente autodidacta. autodidacta, sin ninguna guía. Y eso, No había internet, ni, bueno, o estaba incipiente, tampoco estaría muy nutrido de información sobre el claro, graffiti, y tampoco había en Huelva ningún referente cero. en el que tú pudieras fijarte. Claro, es que Huelva es muy particular, tiene cosas muy positivas y cosas que son unos hándicaps complicados, ¿no? Y eso fue parte del por qué en mi carrera los inicios fueron tan difíciles de llevar a cabo y que extrañamente haya llegado al punto en el que está, ¿eh? Porque realmente nada apuntaba a que eso pudiese llegar a ser posible, ¿sabes? Y ese, cuando tú empiezas, bueno, lo conectas contigo, ves los grafitis, te encantan, Mm. y dices, yo esto quiero hacerlo. Y bueno, te pones a funcionar. Todavía es una época en la que el graffiti se identifica con algo vandálico, con algo Sí, ilegal. claro, Tú siempre has comentado que bueno, que no lo hacías ilegal, pero a lo mejor un poco legal, porque tenías que coger una pared que tampoco podías pedir permiso, pero claro, que sabías que tampoco iba a molestar y tal. claro. Y bueno, ir buscando ahí un poco la vida. Tenía que ser difícil, ¿no? Sí, esas fueron un poco las maneras, porque tampoco tenía yo una visión o una necesidad de gamberrear ni de estropear nada en concreto, no tenía esa necesidad o esa pulsión que ha tenido siempre el graffiti de poner tu firma en todos sitios, ¿no? Como una manera de identidad propia, de buscar su propia identidad, ¿no? Desde tu propia desde dentro de una tribu urbana, ¿no? Donde las firmas, pues de alguna manera es un estoy aquí o he estado aquí, ¿no? Y es una comunicación que se da dentro del propio mundo del graffiti, ¿no? Eso en Huelva, como no ha pasado realmente, yo nunca tuve una necesidad especial por hacerlo, porque tampoco había una comunidad prácticamente, con lo cual no me dedicaba a firmar por ahí. Mi principal interés siempre ha sido muy artístico dentro del mundo del arte urbano. Puesto que lo que yo empecé también a ver fue eso mismo, fueron murales ya realizados donde, oye, se ve que había un contexto en el que el propio artista no iba a tener que salir corriendo, ¿sabes? Y tú veías una obra de gran calidad, ¿no? Entonces, eso fue un poco mi interés principal. Entonces necesitaba buscar murales, como tú bien dices, donde yo pudiese trabajar con tranquilidad y sin pedir también permiso, ¿sabes? Porque realmente si tú le decías a alguien, oye, mira, en aquella época, ¿te puedo pintar aquí un graffiti? Te decía directamente que no, Claro. porque sabía perfectamente, bueno, o pensaba que el graffiti pues simplemente iba a ser unas manchas de colores, unas letras ilegibles y un acabado pues feo, Los ¿no? grafitis de caligrafía, ¿no? Que tú Claro. has comentado, yo creo que con razón, Mm. que eso es el gran público, pues le cuesta entenderlo, interpretarlo, Sí, algunos sí, tipos totalmente. de graffiti. Sí, no, el graffiti es algo que incluso actualmente no está dentro de lo que la gente considera como arte, ¿sabes? El graffiti
puro, llamémosle, ¿no? Sí. Las propias caligrafías, las propias letras, la gente sigue sin entenderlo y sigue siendo un mundo bastante hermético, ¿sabes? Mm. La gente no acaba de... La gente ha aceptado el graffiti desde la figuración, desde los personajes, desde la ilustración, pero las letras siguen sin entenderlas, Sí. porque hay varios artistas del graffiti que hacen unas letras que son hacen unas ilustraciones increíbles, pero no son muchos los que lo hacen a esos niveles y los códigos estéticos son muy de dentro de la comunidad del mundo del graffiti, con lo cual no se han abierto Claro ni que tienen ningún interés. lo entienden más entre ellos. Claro, entre ellos sí se entienden muy bien las formas, como los estilos, de dónde vienen. Sí, Entonces, eso lo disfruta mucho la propia comunidad, sí. pero fuera de eso, la gente no tiene interés de conocerlo porque no hay una conexión. Quiero decir que esos dos mundos están completamente desconectados y Es lo que te iba a decir. no hay ningún interés Tampoco se ha de conexión. pretendido quizá Claro, que eso se conozca, no se ha hecho nada por, se ha hecho muy poco. o poco, por darlo a conocer. Claro. A ver, de alguna manera, hoy día, ¿sabes? Todos estos artistas de los que estamos hablando, que empezaron quizás en los 70, 80, 90, hoy día ya tienen una edad, ¿sabes? Tienen hijos, tienen familia, tienen casa, propiedades y demás. Y también son personas que les gusta compartir esto en sitios donde hoy día son públicos y se hacen festivales destinados al mundo del graffiti en exclusividad y ahí sí que hay una conexión más cercana, ¿no? Y tú puedes ver las letras, pero que aunque haya cierta conexión y no haya una visión de personas que van a agredir el entorno urbano, en la parte estética sigue habiendo una desconexión Sí, total. sí, estoy de acuerdo. Mm, No ha conectado con el gran público. Como exacto. por ejemplo creo que tu obra sí yo, bueno, preparando este podcast, informándome, ¿no? Mm, Sí es verdad que me ha sorprendido el ver que tú realmente ya en 2010, o son las declaraciones que yo he leído, tienes muy claro, y en 2010 aún era, bueno, sigue siéndolo, ¿no? Pero que eras muy joven, y tenías ya claro que para tú abrirte camino con el graffiti en Huelva, mm, tenías que hacer un graffiti que no resultara agresivo, que no mm, resultara molesto, que el gran público pudiera entenderlo. ujú, Tenías que hacer algo realmente que gustase a todo el mundo. mm, Y bueno, no fue esa carrera después que ha venido después de eso, ¿no? Muy en ujú, esa línea, no fue algo casual, evidentemente te has dedicado a lo que te gusta, mm, pero había por detrás también una intención y estrategia meditada para mm, decir, oye, si yo quiero que esto realmente se dé a conocer y se consolide mm, y pueda llegar a ser algo que guste, mm. tengo que ir por este camino, ¿no? Sí, desde luego, pero que venía también muy en sintonía conmigo, ¿sabes? A ver, yo cuando empecé a pintar graffiti sí que mi máximo referente era un artista del graffiti que firmaba como Logan. Bueno, sigue firmando, él sigue pintando y sobre todo es tatuador. Y él hacía unas ilustraciones, ¿no? Personajes inventados por él y eso quizás era lo que más me llamaba la atención y es lo que empecé a hacer, una especie como de ilustración un poco a mi estilo, ¿no? También desarrollé graffiti de letra y con la gente con la que yo pintaba empezamos a hacer unas asociaciones culturales, asociaciones juveniles, intentamos de alguna manera acercarnos a un poco a la ciudadanía, pero también como una búsqueda de tener espacios para donde pintar, ¿no? Y ya acercándonos a esta fecha que me dice del 2010, ¿sabes? Cuando yo empecé a considerar que la calidad que tenía de trabajo era oportuna como para que fuera muy aceptada por el gran público, empezamos a buscar espacios del centro de la ciudad. No, en ese mismo momento, y bueno, y a lo largo yo empecé en el 2000 hasta el 2010, tuve otros referentes, no solamente Logan, sino también estaba McLean Crew, que era un grupo de grafiteros alemanes que desarrollaron el hiperrealismo, y a mí fue algo que me causó un gran impacto, como
como muchas personas me dicen, no entienden cómo con un spray se puede realizar una obra no fotorrealista, pero sí hiperrealista, ¿no? Y para mí era algo completamente inalcanzable. También durante toda esa época conocí a Belling, al artista de Linares, que también hacía un hiperrealismo brutal, ¿sabes? Al mismo nivel, incluso más interesante hasta ciertos puntos que McLean, y tuve la oportunidad de verlo trabajar en alguna ocasión y quizá empecé a verlo como más posible de realizar este tipo de trabajo ya después de un proceso de aprendizaje, por así decir, de uso del graffiti durante todos esos 10 años aproximadamente. Y entonces entrando ya en el centro de la ciudad a pintar, empecé a hacer ilustraciones de personajes, pero rápidamente entró en ese mismo momento en el que dije, oye, a mí me gustaría también hacer realismo, ¿no? Porque me llamaba muchísimo la atención, me parecía algo increíble, ¿no? Tiene una fuerza, un impacto, el poder ver un retrato a esos tamaños mezclados con la propia estética del graffiti y demás, me parecía que podía generar un impacto brutal. Y fueron los motivos que me llevaron a decir, oye, vamos a hacer retratos. Esto sí, de alguna manera, va a conseguir que la gente entienda el graffiti. Como te comentaba antes, el hecho de haber estado intentando hacer asociaciones culturales y juveniles para desarrollar el graffiti en un entorno más cercano al vecindario, ¿no? A la gente, estaba un poco dentro de mis intereses, ¿no? El poder pintar con tranquilidad y que esto Sí, no tener llegase al que público. salir corriendo, Claro, que no estás exactamente. haciendo nada malo. Que llegase a un público, entonces todo ahí se unió hasta el punto en que yo dije, voy a dejar a realizar mis dibujos, mis bocetos, Sí, y voy a empezar a desarrollar una obra que se base en fotografía, que es la sí. manera en la que tú puedes, de manera sencilla, pues hacer un graffiti realista, ¿no? Bueno, yo creo que fue una decisión muy inteligente. O sea, y al final el tiempo te ha dado la razón. Sí, Yo he visto algunos vídeos que hay circulando con los primeros grafitis tuyos, mm, que es verdad que si eran más personajes, claro, que entiendo que tú te inventabas, sí, claro, dibujabas y tal, claro. están muy chulos. O Mm, sea, lo ves y dices, ostras, es muy guay, pero es cierto que quizás no conecte tanto claro. con todo el mundo Mm, como el hiperrealismo, que yo sí te digo también como espectador, te lo han dicho miles de veces, lo mm, acabas de contar, que sí que es impresionante. Y sí, sí que te preguntas cómo se puede hacer esto claro. con un spray. Sí, pero es que aparte también hubo otra situación también dada en aquella época. En el 2008 empezó la crisis. Yo Sí, estaba en el mundo del diseño gráfico, del mundo de la publicidad en Huelva, y también, pues bueno, perdí mi trabajo por este mismo motivo y empecé a decir, oye, mira, voy a intentar continuar en el mundo del diseño gráfico, pero voy a aportar pues, lo que sé de mis grafitis y demás. Entonces, claro. Con un hiperrealismo es fácil de hacernos entender todos a nivel publicitario, artístico, decorativo. Entonces fue una manera, ¿sabes?, de poder continuar mi profesión de algún modo. Y eso también fue otro de los motivos por los que empecé a hacer hiperrealismo y me enganchó tantísimo, ¿no? porque ¿cuándo empiezas tú a poder vivir profesionalmente de tu arte, de tus Pues obras? en esa misma fecha, ¿Sobre 2010? sí, entre el 2008 y 2010 empiezo profesionalmente a, Y a dedicarme a esto. del 2000 al 2010, pues entiendo que un poco una travesía en el desierto, buscarte la vida, aprender, Claro, probar sí, porque, claro, Álvaro, la y cuestión pintar, está en pintar, pintar, que al final que, es como todo en la vida, hay que claro, practicar. pero es que, claro, yo como cuando empecé con esto no tenía ningún interés más que Sí, pintar, ¿sabes? Yo nunca pensé que me iba a dedicar a esto. claro. E incluso con mi grupo de amigos con los que pintábamos nos parecía increíble que hubiesen festivales donde se invitaran a gente a pintar a esos festivales y que se les pagara por su obra y demás. Nos parecía algo Lo como, máximo. como, como lo máximo, exactamente. Actualmente sigue siéndolo para mí, ¿sabes? Una de las principales motivaciones para continuar haciendo lo que hago es asistir a festivales
y además también que esos festivales pues reúnan ciertos condicionantes, ¿no? Pero era uno de los principales motivos por los que yo pintaba, con lo cual entre el 2000 y el 2010 se puede decir, yo nunca pensé que me iba a dedicar a esto, pero para nada, Lo ni de hacías lejos. por expresar tu creatividad. Sí, era un hobby, Tenías simplemente. esa pulsión Exactamente. y... Podía haberme dedicado a cualquier otra cosa, pero quizás fue esta la que más me empujó. El mundo, por ejemplo, también de la música, o mejor dicho, del DJ, yo no entendía que no comunicaba tan bien como con la pintura, por eso acabé dedicándome más tiempo a la pintura, cada vez más tiempo. Y soy una persona muy autocrítica y además siempre me estoy fijando en lo que está muy arriba, muy en el top, con lo cual yo siempre he sido muy consciente de hasta cierto punto qué nivel de trabajo tenía. Y entre el 2000 y el 2008 no tenía la calidad necesaria como para dedicarme a esto ni de lejos, ¿sabes? O sea, viendo un poco lo que se desarrollaba por ahí, no había manera de conectar el mundo profesional con lo que yo hacía, aunque hice 4 cosas también. Alguien me dice, oye, decórame el local con estas cosas que hacen, ¿no? Sí, Y aunque no tuviese mucho sentido a nivel decorativo ni nada, pero bueno, quieras que no, pues siempre hay algún loco que te... sí, Yo los pioneros. siempre digo que todos mis clientes están muy locos y me acaban llamando porque tienen una idea increíble que quieren hacer y de repente pues acabo haciendo un proyecto interesante pero muy loco, ¿no? Porque pasaba esto. Pero pasaba eso, entre el 2000 y el 2008 pasó eso, lo que pasa es que a partir del 2008-2010 en adelante sí que fue una cosa más frecuente y más asiduo el hecho de que yo pudiese vivir de alguna manera de esto y ya mi intención total era el intentar llegar a lo máximo dentro del mundo del graffiti. Y hay una intencionalidad, o sea, llega un momento en el 2008-2010 que tú dices, voy a intentar ganarme la vida con esto, o llega solo, o de repente es que te hacen un encargo, te hacen otro, Exacto, y te das cuenta y dices, fue un bueno, poco es que así, si pongo todo el foco en esto, claro. Fue un poco así, ¿sabes? Porque bueno, dentro de cabe, seguía entendiendo que mi obra tampoco tenía unos niveles de calidad suficientes como para poder dedicarme a eso del todo a por todo. Pero quizá la calidad que tenía el trabajo era suficiente como para el momento que se estaba dando a nivel de arte urbano, ¿sabes? Estaba bien y aquí en Huelva pues fue aceptado por uno o por otro de vez en cuando, entonces pues y se iban haciendo cosas. Lo que pasa es que también a mí cuando me meto en un hobby siempre me gusta ver cómo las cosas evolucionan y crecen, entonces apliqué muchísima energía en desarrollar una calidad de obra muy, muy, muy potente. Para mí eso durante mucho tiempo fue lo más importante. O sea, que la calidad plástica de la obra fuera bestial o que me permitiese realizar lo que me diese la gana, ¿no? Entonces, llegando al 2010, pues entre el 2010 y 2015, las obras ya empezaron a tener una calidad técnica suficientemente importante como para empezar a preguntarme yo qué estoy haciendo, ¿sabes? En el mundo del graffiti, en el mundo del arte urbano, por qué estoy ocupando estos espacios públicos y qué pasa con esto, ¿no? Entonces ya me vi yo un poco como que las obras tenían que tener también un contenido por detrás, un mensaje, que siempre lo tienen de algún modo, pero empecé a ver la importancia del mensaje o de lo que cuento con las obras. Entonces, ya hay un poco una evolución entre el punto en el que yo empiezo a pintar obras de retratos, básicamente, en el mercado antiguo, cómo paso de eso a empezar a hacer algunas versiones de cuadros clásicos de museos que todo el sí. mundo pudiese conocer, a finalmente empezar a entrar en una obra social, ¿sabes? Quizás más con un cierto mensaje, un contenido social. Todo esto viene también muy de la mano con que otro de mis referentes, Banksy, ¿sabes? Que técnicamente, pues básicamente se lo conoce por hacer plantillas, ¿no? No tiene nada que ver con mi técnica, pero sí que tiene un fuerte activismo, ¿no? Dentro de su obra hay un fuerte contenido social y por otro lado, que dentro de mi familia, pues bueno, mi madre es trabajadora social y su manera de entender el mundo y la vida, pues estaba muy regido por cierta justicia, cierta igualdad, ciertos valores, ¿no? Que me han ido llevando a que mis intereses dentro de mi obra tenga ese punto social que lo caracteriza en muchas Tú has ocasiones. querido, entiendo, que tu expresión artística
no se quede únicamente en la técnica, Ujú. que entiendo que también que en tu proceso creativo, pues oye, el ir aplicando técnicas, ver viendo el resultado más allá de Mm. la composición, pues tiene que ser muy gratificante, pero también has querido aprovechar estas obras para transmitir un mensaje, ¿no? Lo que quieres decir. Exacto. Claro, y es que otra cosa importante dentro de mi carrera artística es que yo no tengo una formación académica, Hmm. ¿sabes? Entonces, yo todo esto ha sido todo por ensayo y error y un poco improvisando y un poco haciendo las cosas un poco a mi gusto. También, bueno, como tengo cierto trabajo de diseño gráfico y es algo que me ha llamado la atención, pues hay ciertas nociones también con mis estudios de imagen, de composición, de lo que es una imagen y tal, y eso sí me ha ayudado a desarrollarme dentro del mundo artístico, la parte estética y demás. Pero claro, eso unido a mis intereses personales Claro. han dado como solución esto en concreto. Me vengo a referir con esto porque si quizá dentro del mundo artístico quizás eso no es tan importante, si es más importante la parte de la expresividad o lo que se está contando no como concepto social, sino como Hmm. concepto artístico meramente, de expresar una idea, una emoción, un tal, ¿no? Y al no tenerlo, pues esas son las maneras que yo he ido vehiculizando mi Tú has obra. querido aunar las dos cosas, ¿no? Claro, pero Tu, de una tu- tu manera muy expresión, natural. tu expresión artística, Claro, al final tú ves cualquier obra tuya y, oye, te transmite una claro. emoción, te gusta, que es lo que al final entiendo yo como arte, Ujú. pero aparte le ha sumado eso. Claro, Le ha sumado bueno, pues esta obra tiene un significado más allá, tiene una crítica social o claro. una, O al menos una o reflexión una vital, reflexión, sí. personal, social, sí, sí. Porque bueno, tampoco me considero yo que tenga que decirle a nadie qué es lo que debe de pensar o cómo deben de ser las cosas, sino quizá eh, hacerme cuestionarme ciertas preguntas con Sí. la obra, y además mi trabajo he intentado que también que no sea muy directo ni punzante Mm. ni que aluda directamente a la Sí, conciencia de la muy gente, sino respetuoso. que exactamente Sí. que prefiero dejar en la gente que quiera ahondar un poco en el significado de la obra, que se haga esas preguntas si Que, lo quieren y lo desean. que no es fácil, ¿eh? O sea, hacer una obra que estéticamente guste, que Mm. transmita, que lleve un trasfondo, un mensaje de Sí, trasfondo que te haga reflexionar y que además no moleste a nadie y sí, sea respetuoso con todo el mundo, no es fácil. es muy la leche, sí. Y yo No, creo, y yo creo que lo has conseguido con algunas obras que luego con, comentaremos. sí, con algunas obras se ha conseguido, no siempre es fácil bueno, quizás son mis maneras de actuar. Es que también considero que ir muy de frente con determinados temas no sirve más que para encontrarte un muro muy Sí, sólido, ¿no? Es como cuando con el agua impactas de manera muy rápida, pues un muro, pero si entras de manera suave, pues totalmente de completamente acuerdo. fácil, ¿no? Entonces, creo yo que es más fácil que las personas vayamos viajando nuestra evolución de una manera natural y progresiva antes que haya un cambio drástico en la vida de nadie, Mm. que eso no sirve, no vale Sí, de a nada. nadie le Y, gusta sentirse atacado. uff, eso claro, evidentemente. Entonces, Mm, sí, creo que es mejor y al final da mejores resultados. sí. Pues eso, hacerlo de una forma más suave y dejar un poco el mensaje flotando. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y dejar a la gente que si decide libremente Sí. meterse en ese mensaje, lo haga. Y considero que el público, bueno, el público aquí en Huelva en concreto, ha aceptado eso muy bien. O sea, a mí bueno, me sorprende gratamente el hecho de poder hacer unas obras muy valientes y que el público reaccione de manera tan positiva. O sea, Mm. la gente en Huelva es muy abierta, es reflexiva, acepta este tipo de cosas y las ve como muy propias, que existan y que se le inste a pensar sobre estas cosas. La verdad es que estoy muy contento con el público porque no en todos lados es igual. Hace poco estuve en un viaje en el norte, en Huesca, con un compañero y me estuvo comentando de que él que hace unas obras con cierta intención muy parecida a la que yo tengo y que la gente estaba muy reacia a esos mensajes donde se cuestiona cosas, ¿sabes? Cuando un cuestionamiento no tiene por qué ofender a nadie, ¿no? Simplemente el hecho de cuestionar cualquier cosa, cualquier asunto, encontraba una fuerte resistencia por parte del público que tenía alrededor. Y la verdad que es algo que yo siempre he vivido aquí de una manera muy natural
y muy tranquila, pero que bueno, hay que admitir que no en todos lados la gente es tan abierta como pasa en Huelva, ¿eh? Tú siempre has comentado que aquí en Huelva te has sentido muy... que tu obra se valora y Sí, que tu trabajo se valora y la gente te lo hace saber y sí, 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 sí. que lo sienten, ¿no? Sí, sí, eso de ser profeta en la En tierra tu de tierra. uno, aunque parezca mentira y siempre tiene que haber una excepción, yo me siento muy así, ¿no? Siento Sí, que mi trabajo es aceptado y muy, muy bien valorado y evidentemente no soy tonto, considero que de alguna manera habrá gente que no le guste para nada mi trabajo, pero la gente respeta mucho y no te lo hace saber de una manera desagradable, ¿sabes? En mm, ocasiones he tenido críticas personales directas y me han comentado que han tenido más o menos razón en lo que estaban comentando, pero que es algo fácil de entender porque hablando nos mm. entendemos todos. Y quizá Huelva también, por sus dimensiones, sea fácil de tener Sí, esa cercanía, ¿no? De tomarte una sí, cerveza rápidamente con alguien que no conoces mucho y que te pueda dar una opinión que no sea simplemente positiva, como sí, me pasa mucho en redes sociales. En plan, eres un genio, eres tal cual. sí. Cosa que discrepo mucho, pero acepto que la gente, pues, lo manifieste de esa manera, el que le guste mi trabajo.